Anoté cada pinche peso que gasté durante 7 días. Día 3 empecé a sudar. Día 5 no podía dormir. Día 7 entendí por qué nunca me alcanza, soy un imbécil con mi dinero. Pero déjame contarte cómo llegué a ese punto. Porque todo empezó con una pregunta que me hicieron en el momento más incómodo posible. Era viernes. Día de quincena. Y como siempre, había quedado de salir con mis amigos. Nada del otro mundo. Unas chelas. Unos tacos. Lo normal. Llegué al lugar. Ya estaban todos. Pedimos la primera ronda. Y ahí fue cuando uno de ellos, Carlos, soltó la pregunta. ¿Ustedes saben a dónde se les va el dinero? Todos se rieron. Como si fuera broma. Pues en pagar, dijo uno. En sobrevivir, dijo otro. Pero Carlos no se rió. Se quedó serio. No, en serio. ¿Saben exactamente a dónde se les va cada peso? Silencio incómodo. Yo sí sé, continuó. Porque lo anoté. Durante un mes. Cada peso. Cada gasto. Y cuando vi los números, casi me da un infarto. ¿Y para qué haces eso? Le pregunté. Suena bien obsesivo. Porque vivía quebrado. Ganaba bien. Pero nunca me alcanzaba. Y no entendía por qué. Hasta que lo anoté. ¿Y qué descubriste? Que me gastaba casi 10,000 pesos al mes en puras pendejadas. Cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. Me reí. Pero por dentro algo me incomodó. Porque yo ganaba 35,000 pesos al mes. Y siempre llegaba a fin de quincena con menos de 1,000 pesos. A veces con nada. Y nunca había entendido por qué. Tú deberías hacerlo. Me dijo Carlos señalándome. Yo. ¿Por qué? Porque te he visto pedir prestado como 3 veces este mes. Y ganas más que todos nosotros. Me quedé callado. Porque tenía razón. Hace 2 semanas le había pedido 500 pesos prestados a mi hermano. Hace una semana, 1,000 pesos a mi novia. Y hace 3 días, 300 a un compañero de trabajo. Y acababa de cobrar mi quincena. Es que tuve gastos, dije, tratando de justificarme. ¿Qué gastos? No pude responder. Porque no lo sabía. Por eso. Dijo Carlos. Te reto. Anota cada peso que gastes durante una semana. Cada uno. Y luego me dices si no te sorprendes. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Perder tiempo es saber a dónde se va tu dinero? Entonces te gusta estar jodido. Esa frase me cayó como cachetada. Los demás se quedaron callados. Viendo cómo iba a responder. Y por puro orgullo, dije. Está bien. Lo voy a hacer. Y te voy a demostrar que no gasto en pendejadas. Perfecto. Una semana. Empiezas mañana. Y me mandas los resultados. Hecho. Nos dimos la mano. Y aunque por fuera me veía seguro, por dentro tenía un mal presentimiento. Porque en el fondo, sabía que Carlos tenía razón. Esa noche, de regreso a casa, empecé a pensar en la conversación. ¿Realmente no sabía a dónde se iba mi dinero? Traté de hacer memoria. De recordar en qué había gastado en las últimas 2 semanas. Renta, 7,000 pesos. Eso era seguro. Transporte, como 2,000. Tal vez. Comida, no sé. 3,000. 4,000. Y después de eso, nada. Todo era un agujero negro. Cuando llegué a mi departamento, agarré mi celular. Abrí la app del banco. Y revisé mis movimientos de las últimas 2 semanas. Y lo que vi me dejó helado. Uber Eats, 247 pesos. Otro Uber Eats, 312 pesos. Starbucks, 87 pesos. Oxxo, 156 pesos. Uber, 95 pesos. Rappi, 428 pesos. Y así. Página tras página. Cientos de cargos. Todos pequeños. Todos insignificantes. Pero cuando lo sumé mentalmente, eran miles de pesos. Miles de pesos que yo no recordaba haber gastado. Me quedé viendo la pantalla durante varios minutos. Y por primera vez en años, sentí miedo. Miedo de hacer las cuentas reales. Miedo de descubrir que Carlos tenía razón. Miedo de enfrentar la verdad. Pero ya me había comprometido. Y no iba a quedar como un cobarde. Al día siguiente, sábado, me levanté con una misión, anotar cada peso que gastara. Agarré una libreta vieja que tenía guardada. Le arranqué las primeras hojas que tenían cosas escritas. Y empecé una página nueva. Arriba puse, día 1, sábado. Y abajo, total gastado. Dejé el espacio en blanco. Para llenarlo al final del día. Lo primero que hice fue ir al Oxxo. Compré un café y un pan. Total, 52 pesos. Lo anoté. Café y pan, 52 pesos. Me sentí ridículo. Pero seguí. En la tarde salí con mi novia. Fuimos a comer. Pagué la cuenta, 450 pesos. Lo anoté. Comida con novia, 450 pesos. Luego fuimos al cine. Boletos y palomitas. 380 pesos. Lo anoté. Cine, 380 pesos.
De regreso, pedí un Uber, 78 pesos. Lo anoté. Uber, 78 pesos. Y en la noche, antes de dormir, compré unas papas y un refresco en el Oxxo de la esquina, 45 pesos. Lo anoté. Oxxo, papas y refresco 45 pesos. Al final del día, sumé todo. Total del día 1, 1005 pesos. 1005 pesos. En un día normal de sábado. Me quedé viendo ese número. Y pensé, bueno, pero es sábado. Es normal gastar más. Cerré la libreta. Y traté de no pensar en eso. El domingo fue parecido. Desayuné chilaquiles en un restaurante, 145 pesos. Compré despensa, 680 pesos. Pedí pizza para cenar, 320 pesos. Y compré gasolina, 500 pesos. Total del día 2, 1645 pesos. 1645 pesos. Ahí empecé a sentir algo raro. Una incomodidad. Pero todavía no era pánico. El lunes, día 3, todo cambió. Me levanté. Compré mi café de siempre en el Starbucks de camino al trabajo, 67 pesos. Lo anoté. En la comida, pedí comida por Uber Eats porque no me dio tiempo de salir, 185 pesos. Lo anoté. En la tarde, se me antojó un café. Otro Starbucks, 67 pesos. Lo anoté. Saliendo del trabajo, me dio hambre. Compré unos tacos, 80 pesos. Lo anoté. Y en la noche, compré un six de cervezas en el Oxxo, 110 pesos. Lo anoté. Total del día 3, 509 pesos. 509 pesos. En un día normal de trabajo. Sin salir. Sin hacer nada especial. Y ahí fue cuando empecé a sudar. Porque hice una cuenta rápida en mi cabeza. 509 pesos por 5 días de trabajo a la semana igual a 2.545 pesos. 2.500 pesos. A la semana. Solo en días normales de trabajo. Eso eran más de 10.000 pesos al mes. Solo en comidas, cafés y antojos. Me quedé viendo la libreta. Con el corazón latiendo rápido. Y pensé, no puede ser. Debe ser una mala semana. Pero en el fondo, sabía que no era una mala semana. Era mi semana normal. Y eso me aterraba. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en los números. En lo que había anotado. En lo que faltaba anotar. Y por primera vez en mi vida, sentí vergüenza de mí mismo. Porque me di cuenta de algo, yo era el problema. No mi sueldo. No la economía. No la mala suerte. Yo. Y esa revelación me dolió más que cualquier otra cosa. El día 4 y el día 5 fueron iguales. Cada gasto que anotaba era como un golpe. Cada número que sumaba me recordaba por qué siempre estaba quebrado. Y para el día 5, ya no podía dormir. Me la pasaba despierto. Pensando. Haciendo cuentas. Sintiendo una mezcla de coraje y vergüenza. Porque sabía lo que iba a descubrir al final de la semana. Y no quería verlo. Pero ya no podía parar. El día 7, domingo, hice la suma final. Total de la semana, 6.247 pesos. 6.247 pesos. En 7 días. Multipliqué por 4. Para ver cuánto gastaba al mes. 24.988 pesos. 25.000 pesos. Casi todo mi sueldo. Y eso sin contar renta, servicios, ni nada fijo. Me quedé viendo ese número durante varios minutos. Y entonces lo entendí. Entendí por qué nunca me alcanzaba. Entendí por qué siempre pedía prestado. Entendí por qué vivía estresado. No era porque ganara poco. Era porque gastaba como imbécil. Y nadie me había obligado. Nadie me había engañado. Yo solito me había jodido. Esa noche le mandé el mensaje a Carlos. Tenías razón. Gasté 6.247 pesos en una semana. Casi $25,000 al mes. Soy un pendejo con mi dinero. Me respondió al toque. No eres pendejo. Solo no sabías. Ahora ya sabes. ¿Y qué vas a hacer? Me quedé viendo el mensaje. ¿Qué iba a hacer? Porque ahora que sabía la verdad, ya no podía ignorarla. Ya no podía seguir viviendo igual. Ya no podía seguir siendo un imbécil con mi dinero. Tenía que cambiar. Pero no sabía cómo. Y esa incertidumbre me daba más miedo que los números. La semana después de ver esos números fue una de las más incómodas de mi vida. No porque algo malo hubiera pasado, sino porque ya no podía dejar de ver mi dinero diferente. Cada vez que sacaba mi cartera, pensaba en la libreta. Cada vez que iba a comprar algo, me preguntaba, ¿esto realmente lo necesito? Y la respuesta, la mayoría de las veces, era no. Pero igual lo compraba. Por costumbre. Por impulso. Por no querer sentirme privado de algo. El lunes por la mañana, me paré frente al Starbucks como siempre. Iba a pedir mi café de 67 pesos. Pero me detuve. Recordé el número de la semana pasada. 67 pesos por 5 días igual a 335 pesos a la semana. 1.340 pesos al mes. Más de 16.000 pesos al año. En café.
16,000 pesos. Por café que ni siquiera disfrutaba. Que tomaba mientras manejaba. Que terminaba tibio. Que la mitad de las veces dejaba a la mitad. Me alejé del Starbucks. Y seguí manejando. Llegué a la oficina sin café. Y aunque me sentí raro, también me sentí bien. Había roto un patrón. Uno pequeño. Pero lo había roto. A la hora de la comida, abrí mi app de Uber Eats por costumbre. Iba a pedir lo de siempre. Pero entonces recordé, 185 pesos el lunes pasado. Probablemente lo mismo hoy. Cerré la app. Agarré mi cartera. Y bajé a la fonda de la esquina. Un lugar al que nunca iba porque estaba muy lejos, a 2 cuadras. Pedí el menú del día. Sopa, guisado, postre y agua. 85 pesos. 85 pesos. La mitad de lo que gastaba en Uber Eats. Y comí mejor. Comida caliente. Recién hecha. Sin esperar 40 minutos. Cuando regresé a la oficina, me sentí diferente. Como si hubiera descubierto un truco que todos sabían menos yo. Pero lo más raro fue esto, nadie me obligó. Nadie me dijo ya no gastes. Yo solo lo decidí. Porque ahora sabía. Y saber cambia todo. Esa noche, de regreso a casa, me dio hambre. Iba a parar en el Oxxo. Comprar algo rápido. Lo de siempre. Pero me detuve. Y pensé, ¿qué tengo en el refri? Llegué a casa. Abrí el refrigerador. Y vi que tenía huevo, jamón, queso. Suficiente para hacer algo. Hice unos huevos con jamón. Me tomó 10 minutos. Y me ahorré 80 pesos que habría gastado en el Oxxo. 80 pesos. Nada. Pero sumados a los otros ahorros del día, ya eran 267 pesos. 267 pesos en un día. Multiplicado por 30 días, 8,010 pesos al mes. 8,000 pesos. Solo con 3 cambios pequeños. Me quedé viendo esos números en mi libreta. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Porque me di cuenta de algo, no necesitaba ganar más. Necesitaba dejar de tirar el dinero. Al día siguiente, martes, seguí con el experimento. Sin café caro. Sin Uber Eats. Sin compras impulsivas en el Oxxo. Y aunque me sentía raro, también me sentía en control. Porque antes, mi dinero me controlaba a mí. Yo solo reaccionaba. Gastaba. Y luego me sorprendía de que no me alcanzara. Pero ahora yo controlaba mi dinero. Yo decidía. Yo elegía. Y esa sensación de control valía más que cualquier café. El miércoles, Carlos me escribió. ¿Cómo vas con el tema del dinero? Bien. Ya llevo 3 días sin gastar en pendejadas. ¿Y cómo te sientes? Raro. Pero bien. Como si hubiera estado dormido y apenas despertara. Así es. Ahora lo que sigue es hacer un presupuesto. ¿Un presupuesto? Suena aburrido. Lo es. Pero funciona. Si no planeas a dónde va tu dinero, alguien más lo va a planear por ti. Starbucks. Uber Eats. Oxxo. Todos tienen un plan para tu dinero. ¿Tú tienes el tuyo? Esa pregunta me pegó duro. Porque nunca había pensado en eso. Nunca había planeado mi dinero. Solo lo ganaba. Y lo gastaba. Y me quejaba de que no alcanzaba. ¿Y cómo hago un presupuesto?, le pregunté. Fácil. Anota tus gastos fijos. Los que no puedes evitar. Renta, servicios, transporte. Y luego decide cuánto vas a gastar en lo demás. Comida, entretenimiento, salidas. Y te limitas a eso. ¿Y si no me alcanza? Entonces recortas. O ganas más. Pero al menos ya sabes. Esa noche me puse a hacer lo que Carlos me dijo. Agarré mi libreta. Y anoté mis gastos fijos. Renta, 7,000 pesos. Luz, 400 pesos. Agua, 200 pesos. Internet, 500 pesos. Gas, 300 pesos. Celular, 300 pesos. Gasolina, 2,000 pesos. Total de gastos fijos, 10,700 pesos. 10,700 pesos. Eso era lo que no podía evitar. Me quedaban 24,300 pesos de mi sueldo de 35,000 pesos. 24,300 pesos. Para todo lo demás. Y si antes gastaba 25,000 pesos solo en comidas, cafés y pendejadas, obviamente no me alcanzaba. Ahora lo veía clarísimo. Hice otra lista. Esta vez de cuánto debería gastar en cada cosa. Comida, 6,000 pesos, comprando en el súper y cocinando. Salidas /diagonal entretenimiento, 2,000 pesos. Transporte extra, Uber 1,000 pesos. Imprevistos, 2,000 pesos. Ahorro, 5,000 pesos. Total, 16,000 pesos. 16,000 pesos. Eso era lo que debería gastar si quería que me alcanzara y ahorrar algo. Comparado con los 25,000 pesos que gastaba antes, era una diferencia abismal. Pero ahí estaba el problema, yo estaba viviendo como si ganara 50,000 pesos. Cuando ganaba 35,000 pesos. Y por eso nunca me alcanzaba. Cerré la libreta. Y me quedé pensando. ¿Podía vivir con 16,000 pesos para gastos variables? ¿No me iba a sentir miserable?
No lo sabía. Pero tenía que intentarlo. Al día siguiente, jueves, empecé a aplicar mi presupuesto. O al menos a intentarlo. Desayuné en casa. Llevé comida al trabajo. No compré café. No pedí Uber Eats. Y aunque al principio me sentía como si me estuviera privando de todo, después me di cuenta de algo, no me estaba privando. Solo estaba eligiendo diferente. Porque antes no elegía. Solo gastaba. Por impulso. Por costumbre. Por flojera. Pero ahora elegía conscientemente. Y eso cambiaba todo. A media semana, revisé cuánto llevaba gastado. Lunes, 320 pesos. Martes, 280 pesos. Miércoles, 310 pesos. Jueves, 295 pesos. Total, 1.205 pesos en 4 días. 1.205 pesos. Menos de la mitad de lo que había gastado en los mismos 4 días de la semana anterior. Y no me sentía miserable. No me sentía privado. Solo me sentía en control. El viernes, mis amigos me invitaron a salir. Al mismo lugar de siempre. Dudé. Porque sabía que si iba a gastar. Y ya llevaba una semana controlándome. Pero también sabía que no podía vivir encerrado. Que tenía que encontrar un balance. Acepté ir. Pero con una regla, solo iba a gastar 500 pesos. Ni un peso más. Llegué al lugar. Pedí 2 chelas. 120 pesos. Unos tacos. 150 pesos. Y ya. Mis amigos seguían pidiendo. Tercera ronda. Cuarta ronda. Quinta ronda. Y yo ya no. Me quedé con mis 2 chelas. Y mis tacos. Uno de ellos me vio raro. ¿Ya no vas a pedir? No. Ya estoy bien. ¿Estás enfermo? No. Solo estoy cuidando mi dinero. Se rió. Uy, ya te volviste codo. Esa palabra me molestó. Pero no dije nada. Porque sabía que no era ser codo. Era ser responsable. Antes, yo habría seguido pidiendo. Para no quedar mal. Para no parecer codo. Y habría terminado gastando 800 pesos, 1.000 pesos. Pero ahora no. Porque tenía un plan. Y me estaba apegando a él. Al final de la noche, cada uno pagó su cuenta. Yo pagué 270 pesos. Los demás pagaron entre 800 pesos y 1.200 pesos. Y cuando salimos, uno de ellos dijo: no me alcanza para el Uber. ¿Me prestas? Antes, yo habría sido el que pidiera prestado. Ahora era el que podía prestar. Le presté 100 pesos. Y me sentí bien. No porque le prestara, sino porque podía hacerlo sin que me afectara. Esa noche, de regreso a casa, hice las cuentas de la semana. Total gastado en 7 días, 2.890 pesos. 2.890 pesos. Menos de la mitad de lo que gasté la semana del experimento. Y lo mejor, no me sentía privado. No me sentía miserable. Solo me sentía diferente. Más consciente. Más en control. Le mandé mensaje a Carlos. Hermano, gracias. Esta semana gasté menos de 3.000 pesos. Antes gastaba más de 6.000 pesos. Me respondió: chingón. ¿Ves? No se trata de no gastar. Se trata de saber en qué gastas. Y decidir si vale la pena. Tenía razón. Y por primera vez en años, sentí que mi dinero no era mi enemigo. Era mi herramienta. Y yo estaba aprendiendo a usarla. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí algo que sabía que era importante. Semana 1 del cambio, gasté 2.890 pesos. Ahorré 3.357 pesos comparado con la semana anterior. No se trata de privarse. Se trata de decidir. Y yo ya estoy decidiendo. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que había dado el primer paso real. No el más grande. Pero el más importante. Porque había roto el patrón. Había dejado de ser un imbécil con mi dinero. Y aunque todavía faltaba mucho por hacer, ya había empezado. Y empezar era lo más difícil. La segunda semana fue más difícil que la primera. No porque fuera más cara, sino porque empezó la resistencia mental. Esa voz en mi cabeza que me decía: un café no te va a hacer daño. Total, ya llevas días sin gastar. Te lo mereces. Y esa voz era peligrosa. Porque sonaba razonable. Sonaba justa. Sonaba como si me estuviera cuidando. Pero en realidad me estaba saboteando. El lunes por la mañana, iba manejando al trabajo. Pasé frente al Starbucks. Y mi cuerpo, por puro instinto, quiso estacionarse. Mi cerebro ya tenía el pedido listo: venti latte con leche de almendra y un shot extra. Pero me obligué a seguir de largo. Y cuando lo hice, sentí algo raro. Una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque había resistido. Tristeza porque me di cuenta de cuánto dependía de esas pequeñas cosas para sentirme bien. Un café de 67 pesos no debería tener tanto poder sobre mí. Pero lo tenía. Y eso me hizo reflexionar. ¿Cuántas otras cosas controlaban mi vida sin que yo me diera cuenta? Esa mañana, en la oficina, uno de mis compañeros llegó con su café de Starbucks. El olor llenó el cubículo.
Y yo me quedé viendo su vaso. Con ese logo verde. Con su nombre mal escrito con plumón. ¿Quieres? Me preguntó, notando mi mirada. No, gracias. ¿Ya no tomas café? Sí tomo. Solo que ya no en Starbucks. ¿Por qué? ¿Te subieron los precios? No. Solo decidí que no vale la pena. Se quedó callado. Luego dijo. Yo no podría. Es lo único que me motiva en las mañanas. Esa frase me cayó como balde de agua fría. Porque hace 2 semanas yo habría dicho exactamente lo mismo. Es lo único que me motiva. Pero qué tan triste era eso. Que lo único que me motivara fuera un café de 67 pesos. Esa tarde, a la hora de la comida, me volví a encontrar con la tentación. Abrí Uber Eats. Vi los restaurantes. Los platillos. Las promociones. Y todo se veía tan fácil. Tan conveniente. Tan necesario. Pero cerré la app. Y bajé a la fonda. Pedí lo mismo de siempre. 85 pesos. Comí rápido. Y regresé. Pero a diferencia de la semana pasada, esta vez me sentí frustrado. Porque la comida estaba bien. Pero no era lo que quería. Quería la comodidad de Uber Eats. De no moverme. De elegir exactamente lo que se me antojaba. Y me di cuenta de algo importante, esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de comodidad. De hábitos. De recompensar mi cerebro con gratificación instantánea. Y romper eso era más difícil que solo dejar de gastar. Esa noche, de regreso a casa, paré en el súper. Algo que casi nunca hacía. Agarré un carrito. Y empecé a caminar por los pasillos. Compré cosas básicas. Huevo. Jamón. Queso. Pan. Leche. Fruta. Verduras. Cosas que podía cocinar. Cosas que me durarían varios días. Cuando llegué a la caja, el total fue de 680 pesos. 680 pesos. Que me iban a durar toda la semana. Antes, yo gastaba eso en 2 días pidiendo comida. Pero igual, al pagar, me sentí raro. Como si estuviera haciendo algo malo. Como si fuera tacaño. Y ahí entendí algo, la sociedad te programa para gastar. Para consumir. Para sentir que te lo mereces. Y resistir esa programación se sentía antinatural. El martes por la noche, mi novia me llamó. ¿Quieres que vayamos a cenar? ¿A dónde? No sé. ¿A dónde siempre? Donde siempre era un restaurante donde gastábamos como 600 pesos entre los dos. Antes, yo habría dicho que sí sin pensarlo. Pero ahora dudé. ¿Qué te parece si cenamos en mi casa? Yo cocino. Silencio del otro lado. ¿Tú vas a cocinar? Sí. Compré cosas en el súper. ¿Puedo hacer algo? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Porque nunca cocinas. Y nunca quieres quedarte en tu casa. Tenía razón. Yo siempre buscaba la excusa para salir. Para gastar. Para disfrutar. Pero ahora estaba intentando algo diferente. Solo quiero intentar algo nuevo, le dije. Está bien. Voy para allá. Colgué. Y me puse a cocinar. Hice pasta con pollo. Nada del otro mundo. Pero estaba decente. Cuando llegó, se sorprendió. Huele bien. Gracias. No sé si sepa bien, pero al menos huele bien. Cenamos. Y aunque la pasta estaba un poco pasada, y el pollo un poco seco, se comió todo. Estuvo rico, me dijo. ¿En serio? Sí. Y lo mejor es que no gastamos. Esa última frase me hizo sentir bien. Porque significaba que ella también lo estaba notando. Esa noche, después de que se fue, hice cuentas. Ingredientes para la cena. 120 pesos, entre los dos, 60 pesos cada uno. Si hubiéramos ido al restaurante, 600 pesos, entre los dos, 300 pesos cada uno. Ahorro, 240 pesos. 240 pesos. En una cena. No era mucho. Pero sumado a todo lo demás, empezaba a ser significativo. El miércoles, algo pasó que me hizo replantear todo. Estaba en la oficina cuando recibí una notificación de mi banco. Tu suscripción a Spotify ha sido renovada. 115 pesos. Spotify. Servicio que uso todos los días. Que me encanta. ¿Qué necesito? Pero entonces pensé, ¿realmente lo necesito? Abrí mi celular. Y revisé todas mis suscripciones. Spotify, 115 pesos. Netflix, 299 pesos. HBO Max, 149 pesos. Amazon Prime, 99 pesos. Gym, 800 pesos. Total, 1.462 pesos al mes. 1.462 pesos. En servicios que necesitaba. Pero cuando lo pensé bien, me di cuenta de algo. Spotify, lo usaba todos los días. Ese sí valía la pena. Netflix, veía como 2 series al mes. ¿Valía 299 pesos? HBO Max, no lo había abierto en 2 meses. ¿Por qué seguía pagando? Amazon Prime, lo había contratado para una compra. Y se me olvidó cancelarlo. Gym, no iba desde hace 3 meses.
3 meses. 3 meses pagando 800 pesos por un gimnasio al que no iba. 2.400 pesos. Tirados a la basura. Ese día, en mi hora de comida, cancelé todo lo que no usaba. HBO Max, cancelado. Amazon Prime, cancelado. Gym, cancelado. Ahorro mensual, 1.048 pesos. 1.048 pesos al mes. 12.576 pesos al año. Por servicios que no usaba. Cuando lo vi así, me dio coraje. Coraje conmigo mismo. ¿Cuántos meses llevaba pagando por cosas que no usaba? ¿Cuántos miles de pesos había tirado? Esa noche, le conté a Carlos lo que había hecho. Cancelé 3 suscripciones. Me estaba gastando más de 1.000 pesos al mes en cosas que no usaba. Me respondió. Bien hecho. Ahora busca más. Seguro tienes más fugas que no has visto. ¿Más fugas? Me puse a revisar. Y encontré más. Una aplicación de meditación que no usaba, 99 pesos al mes. Un almacenamiento en la nube que no necesitaba, 199 pesos al mes. Una revista digital que me suscribí hace un año y nunca leí, 149 pesos al mes. Total, 447 pesos más al mes. 447 pesos. Otros 5.364 pesos al año. Cancelé todo. Y cuando terminé, me sentí más ligero. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Porque no solo estaba ahorrando dinero. Estaba eliminando cosas que no agregaban valor a mi vida. El jueves por la tarde, uno de mis amigos me escribió. Oye, ¿vamos al antro el viernes? Antes, yo habría dicho que sí automáticamente. Pero ahora lo pensé. Ir al antro significaba, cover de 300 pesos, copas de 150 pesos cada una, Uber de ida y vuelta 200 pesos. Total, al menos 1.000 pesos. 1.000 pesos. En una noche. ¿Valía la pena? Le respondí. No puedo, tengo planes. ¿Qué planes? Personales. No le dije que mis planes personales eran quedarme en mi casa, cocinar y no gastar 1.000 pesos en una noche. Porque sabía que no lo entendería. Que pensaría que me había vuelto aburrido. O codo. Pero no me importó. Porque yo ya no estaba viviendo para impresionar a nadie. Estaba viviendo para arreglar mi vida. El viernes en la noche, mientras mis amigos estaban en el antro, yo estaba en mi casa. Cociné. Vi una película. Descansé. Y me sentí bien. No aburrido. No solo. Bien. Porque por primera vez en años, no estaba gastando por obligación social. Estaba eligiendo. El sábado por la mañana, revisé mi app del banco. Balance disponible, 8.947 pesos. 8.947 pesos. Hace 2 semanas, a esta altura de la quincena, tenía menos de 2.000 pesos. Ahora tenía casi 9.000 pesos. Y todavía faltaban 5 días para la siguiente quincena. Me quedé viendo ese número durante varios minutos. Y me di cuenta de algo, no había hecho nada extraordinario. No había ganado más dinero. No me había ganado la lotería. Solo había dejado de ser un imbécil con mi dinero. Y eso había cambiado todo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí. Semana 2, gasté 2.340 pesos. Cancelé suscripciones que no usaba, ahorro de 1.495 pesos al mes. Total ahorrado en 2 semanas comparado con mi vida anterior, 7.207 pesos. Esto no es magia. Es conciencia. Y por primera vez en años, sé exactamente a dónde va cada peso. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que no había vuelta atrás. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Y yo ya había visto la verdad, mi enemigo no era mi sueldo. Era mi falta de control. Y eso estaba cambiando. La tercera semana fue cuando todo se puso real. Porque una cosa es ahorrar cuando todo sale bien. Otra muy diferente es ahorrar cuando la vida te pone pruebas. Y esa semana, la vida decidió ponerme varias. El lunes por la mañana, mientras manejaba al trabajo, escuché un ruido extraño en el coche. Un chirrido. Que no estaba ahí antes. Paré en un taller que estaba de camino. Solo para que le echaran un vistazo. El mecánico revisó. Y después de 10 minutos, me dio el diagnóstico. Las balatas están gastadas. Y los discos también. Hay que cambiar todo. ¿Cuánto? Como 3.500 pesos. Con mano de obra. 3.500 pesos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Porque esos 3.500 pesos representaban todo lo que había ahorrado en las últimas 2 semanas. ¿Es urgente? Le pregunté. Pues, no te recomendaría andar así mucho tiempo. Los frenos son importantes. Tenía razón. No podía andar sin frenos. Pero tampoco quería gastar todo mi progreso en una reparación. Dame un día, le dije. Mañana vengo. Salí del taller con el corazón acelerado. Y mientras manejaba al trabajo, no podía dejar de pensar. Esto es exactamente por lo que nunca podía ahorrar. Porque siempre pasaba algo. Siempre había un imprevisto. Siempre había una razón para gastar. Pero esta vez era diferente. Porque por primera vez en años, yo tenía el dinero para cubrirlo.
Llegué a la oficina. Me senté en mi lugar. Y saqué mi libreta. Hice cuentas. Dinero disponible, 8.947 pesos. Reparación del coche, 3.500 pesos. Sobrante, 5.447 pesos. 5.447 pesos. Todavía me quedaban 5 días para la quincena. Antes, esto me habría destruido. Habría tenido que pedir prestado. O pagar con tarjeta de crédito. O simplemente no arreglar el coche y rezar porque aguantara. Pero ahora no. Ahora podía pagar. Sin pedir prestado. Sin endeudarme. Sin estresarme. Y aunque me dolía ver el dinero salir, también me llenó de algo que nunca había sentido, tranquilidad. Tranquilidad de saber que podía resolver un problema. Sin que me destruyera financieramente. Esa tarde, de regreso del trabajo, pasé al taller. Dejé el coche. Y al día siguiente lo recogí. Pagué los 3.500 pesos. En efectivo. Sin dramas. Y cuando salí del taller, me quedé parado junto al coche durante 1 minuto. Porque me di cuenta de algo, este era el verdadero beneficio de controlar tu dinero. No era tener más. Era tener paz mental cuando algo salía mal. Esa noche, le conté a Carlos lo que había pasado. Se me descompuso el coche. Me costó 3.500 pesos. Pero pude pagarlo sin pedirle prestado a nadie. Me respondió. Eso se llama fondo de emergencias. Y acabas de usar el tuyo. Ahora tienes que volver a llenarlo. Fondo de emergencias. Nunca había pensado en eso. Nunca había planeado para los imprevistos. Solo vivía esperando que no pasara nada. Y cuando pasaba, me estresaba. Pero ahora entendía, necesitaba tener dinero separado. Para cuando las cosas salieran mal. Porque siempre salen mal. Siempre pasa algo. Y si no estás preparado, te destruye. El miércoles, mi mamá me llamó. Hijo, necesito un favor. ¿Qué pasó? Se me descompuso el refri. Y necesito uno nuevo. ¿Me puedes prestar para el enganche? Son 1.500 pesos. Te los pago la próxima semana. 1.500 pesos. Mi primer impulso fue decir, no tengo, mamá. Perdón. Porque acababa de gastar 3.500 pesos en mi coche. Y solo me quedaban 5.447 pesos. Pero entonces lo pensé bien. ¿Realmente no tenía? ¿O solo no quería gastar más? Respiré profundo. Y le dije. Sí, mamá. Te los presto. Mañana te los deposito. Gracias, hijo. Te prometo que te los pago. No te preocupes. Colgué. Y me quedé viendo mi celular. 1.500 pesos menos. Me quedaban 3.947 pesos. Y aunque me dolía, también me sentí bien. Porque mi mamá nunca me había pedido nada. Y si ahora necesitaba ayuda, yo podía dársela. Antes, yo habría sido el que le pidiera prestado a ella. Esa noche, hice cuentas otra vez. Gastos de la semana hasta ahora. Reparación del coche, 3.500 pesos. Préstamo a mamá, 1.500 pesos. Comida y gastos normales, 580 pesos. Total, 5.580 pesos. 5.580 pesos. En 3 días. Y todavía me quedaban 3.947 pesos para el resto de la semana. Antes, eso me habría destruido. Ahora, solo me hizo ajustar. El jueves, en la oficina, mis compañeros organizaron una comida. Iban a pedir de un restaurante. Como 180 pesos por persona. ¿Te apuntas? Me preguntaron. No, gracias. Traje mi comida. Ándale, no seas codo. Es solo una vez. Esa palabra otra vez. Codo. Antes, esa palabra me habría hecho ceder. Me habría hecho gastar para no quedar mal. Pero ahora no. No es ser codo. Es cuidar mi dinero, les dije. Pues yo no podría vivir así, dijo uno. La vida es muy corta para no disfrutarla. Esa frase me molestó. Porque implicaba que yo no estaba disfrutando la vida solo porque no estaba gastando. Pero me quedé callado. Porque sabía que no lo entendería. Él seguía viviendo como yo vivía hace 3 semanas. Gastando sin control. Quejándose de que no le alcanzaba. Y yo ya no estaba ahí. El viernes, mi novia me invitó a una fiesta de cumpleaños de una amiga suya. ¿Vamos? Me preguntó. ¿Dónde es? En un salón. Van a poner DJ, comida, barra libre. El cover son 400 pesos por persona. 400 pesos. Por persona. 800 entre los dos. No puedo, le dije. ¿Por qué? Porque no quiero gastar 800 pesos en una fiesta. Se quedó callada. Luego dijo. Últimamente ya no quiere salir a nada. No es que no quiera. Es que estoy cuidando mi dinero. Pero siempre hay una excusa. Que el coche. Que tu mamá. Que estás ahorrando. ¿Y cuándo vamos a disfrutar? Esa pregunta me hizo dudar. Porque tenía un poco de razón. Había estado diciendo que no a muchas cosas. Pero también sabía que antes decía que sí a todo. Y por eso siempre estaba quebrado. Mira, le dije. No es que no quiera disfrutar.
Es que quiero disfrutar sin destruir mi economía. Podemos hacer cosas que no cuesten tanto. Pero no puedo seguir gastando 800 pesos en una fiesta cada fin de semana. Pero es el cumpleaños de mi amiga. Lo sé. Y si quieres ir, ve. Yo no te detengo. Pero yo no voy a ir. Se molestó. Y no me habló el resto del día. Esa noche, me quedé pensando en la conversación. Y me di cuenta de algo importante: cambiar tu relación con el dinero también cambia tus relaciones con las personas. Porque cuando empiezas a decir no a gastos innecesarios, la gente piensa que te estás volviendo aburrido. O tacaño. O antisocial. Pero la realidad es que solo estás eligiendo diferente. Y no todos lo van a entender. El sábado por la mañana, mi novia me escribió: perdón por lo de ayer. Entiendo que estás tratando de mejorar tu situación. Solo extraño que hagamos cosas juntos. Le respondí: yo también. Pero necesito hacer esto. Al menos por un tiempo. Hasta que tenga mi vida financiera en orden. ¿Y cuánto tiempo va a hacer eso? No lo sé. Pero necesito que me apoyes. Está bien. Te apoyo. Esa conversación me hizo sentir mejor. Porque significaba que no estaba solo en esto. El domingo, hice el corte de la semana. Total gastado, 6.240 pesos, incluyendo el coche y el préstamo a mamá. Sobrante, 3.347 pesos. 3.347 pesos. Todavía me quedaban 2 días para la quincena. Antes, a estas alturas, ya habría pedido prestado. O usado la tarjeta de crédito. Pero ahora no. Ahora tenía suficiente para llegar. Y aunque había sido una semana cara, había sobrevivido. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí: semana 3, la más difícil hasta ahora. Gastos inesperados, 5.000 pesos. Pero pude cubrirlos sin pedir prestado. Sin endeudarme. Sin estresarme hasta el punto de no dormir. Esto es lo que significa tener control. No es que no pasen cosas malas. Es que cuando pasan, puedes manejarlas. Y eso no tiene precio. Cerré la libreta. Y me di cuenta de que había pasado una prueba importante. Porque cualquiera puede ahorrar cuando todo sale bien. Pero la verdadera prueba es cuando todo sale mal. Y yo la había pasado. No perfectamente. Pero la había pasado. Y eso me daba la confianza de que podía seguir. Que podía sostener esto. Que no era solo un experimento de 2 semanas. Era mi nueva forma de vivir. Y aunque era difícil, aunque había resistencia, aunque no todos lo entendían, valía la pena. Porque por primera vez en años, yo controlaba mi dinero. Y no al revés. Un mes después de empezar a anotar mis gastos, mi vida era diferente. No radicalmente. Pero diferente. Llegó el día de la quincena. Y por primera vez en años, no estaba desesperado esperando que cayera el depósito. Porque todavía tenía dinero. No mucho. Pero tenía. Revisé mi cuenta antes de que cayera la quincena: 2.180 pesos. 2.180 pesos. De sobra de la quincena anterior. Antes, eso nunca pasaba. Antes, llegaba a día de quincena con 0 pesos. O peor, con números negativos. Pero ahora no. Cuando cayó el depósito, vi el número total: 19.680 pesos, 17.500 pesos de sueldo más 2.180 pesos que tenía. Casi 20.000 pesos. Para empezar la quincena. Y en lugar de sentir emoción de ya puedo gastar, sentí otra cosa: responsabilidad. Responsabilidad de no cagarla. De seguir haciéndolo bien. De no volver a ser el imbécil que tiraba todo su dinero. Esa mañana, antes de ir al trabajo, hice algo que nunca había hecho: planear mi quincena. Agarré mi libreta. Y anoté todo. Gastos fijos obligatorios. Renta, 7.000 pesos. Servicios, luz, agua, gas, internet, celular, 1.700 pesos. Gasolina, 1.000 pesos. Total fijos, 9.700 pesos. Dinero disponible después de fijos, 9.980 pesos. Plan para el dinero disponible. Comida, súper y fonda, 3.000 pesos. Salidas / entretenimiento, 1.500 pesos. Imprevistos, 1.500 pesos. Ahorro, 3.000 pesos. Guardado para siguiente quincena, 980 pesos. Total planeado, 9.980 pesos. Lo leí 3 veces. Para asegurarme de que tenía sentido. Y por primera vez, mi dinero tenía un plan. Un propósito. Una dirección. No era solo a ver a dónde se va. Era esto es a dónde va a ir. Y esa diferencia lo cambiaba todo. El lunes por la tarde, fui al súper. Con una lista. Algo que nunca hacía. Antes, yo llegaba al súper y compraba lo que se me antojaba. Lo que veía. Lo que estaba en oferta aunque no lo necesitara. Y terminaba gastando 1.200 pesos, 1.500 pesos. En puras cosas que no necesitaba. Pero ahora no. Ahora tenía una lista. Y un límite, 800 pesos. Caminé por los pasillos con la lista en la mano. Y solo agarré lo que estaba anotado. Huevo. Jamón. Queso. Pan. Arroz. Pasta. Pollo. Verduras. Fruta.
Leche. Cuando llegué a la caja, el total fue 784 pesos. 784 pesos. 16 pesos menos de mi límite. Y me sentí bien. No privado. No miserable. Bien. Porque había comprado todo lo que necesitaba. Sin gastar de más. El miércoles, Carlos me invitó a comer. ¿Cómo vas con el tema del dinero? Me preguntó. Bien. Ya llevo un mes. Y ya no vivo quebrado. ¿Cuánto llevas ahorrado? Como 6,000 pesos. Chingón. ¿Y qué vas a hacer con eso? Esa pregunta me detuvo. Porque no lo había pensado. Solo estaba ahorrando por ahorrar. Sin un objetivo claro. No sé, le dije. Solo estoy guardando. Error. Si no tienes un objetivo, vas a terminar gastándolo. El dinero necesita un propósito. ¿Qué propósito? El que tú quieras. Un fondo de emergencias más grande. Un viaje. Un enganche para algo. Lo que sea. Pero tiene que tener un nombre. Porque si solo es ahorro, tu cerebro no lo va a respetar. Esa noche, pensé en lo que Carlos me había dicho. ¿Para qué estaba ahorrando? Y entonces lo vi claro, estaba ahorrando para no volver a estar jodido. Pero eso era muy vago. Necesitaba algo más específico. Agarré mi libreta. Y escribí. Objetivo 1, fondo de emergencias, 20,000 pesos. 20,000 pesos. Suficiente para cubrir un mes completo de gastos si algo pasaba. Objetivo 2, salir de deudas, 0 pesos. No tenía deudas grandes. Pero sí le debía 1,500 pesos a mi mamá. Y 800 pesos a mi hermano de hace 2 meses. Objetivo 3, viaje con mi novia, 8,000 pesos. Algo que ella llevaba meses pidiendo. Y yo siempre decía no tengo dinero. Ahora iba a tenerlo. Objetivo 4, ahorro para el futuro, lo que sobre. No sabía exactamente para qué. Pero quería tener algo guardado. Para lo que viniera. Cerré la libreta. Y me sentí diferente. Porque ahora mi dinero no era solo números. Era herramientas para construir algo. El jueves, mi mamá me llamó. Hijo, te quiero pagar los 1,500 que me prestaste. ¿Ya tienes? Sí. Te deposito ahorita. Gracias, mamá. No, gracias a ti por prestarme. No sabes cómo me ayudaste. Colgué. Y unos minutos después, llegó el depósito. 1,500 pesos. Los añadí mentalmente a mi fondo de emergencias. Total, 7,500 pesos ahorrados. 7,500 pesos. En un mes. Nunca en mi vida había tenido tanto ahorrado. Y lo mejor, no me había dolido. No me había privado de cosas importantes. Solo había dejado de gastar en pendejadas. El viernes, pasé por la oficina de mi hermano. Le llevé los 800 pesos que le debía. No tenías que traerlos hoy, me dijo sorprendido. Lo sé. Pero ya los tengo. Y prefiero no deberle a nadie. ¿Qué te pasó? Antes siempre andaba sin dinero. Empecé a anotar mis gastos. Y me di cuenta de que me lo gastaba todo en pendejadas. ¿Y ya no gastas? Sí gasto. Solo que ahora decido en qué. Y ya no me paso. Se quedó pensando. Luego dijo. Yo debería hacer eso. Porque también ando siempre sin dinero. Deberías. Te cambia la vida. Esa noche, me sentí más ligero. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Porque ya no le debía a nadie. Ya no tenía esa culpa de tengo que pagarle a X persona. Ahora estaba limpio. Y esa sensación valía más que cualquier cosa que pudiera comprar. El sábado, mi novia y yo fuimos a caminar al parque. Algo que no costaba nada. ¿Sabes qué me gusta de esto? Me dijo. ¿Qué? Que ya no estás estresado por dinero. Antes siempre estabas de mal humor. Checando tu cuenta. Preocupado. Y ahora no. ¿Se notaba tanto? Mucho. Y aunque al principio no me gustaba que dijeras que no a salir, ahora entiendo por qué lo hacías. ¿Y ya no estás molesta? No. Porque veo que está funcionando. Y prefiero esto que verte estresado todo el tiempo. Esas palabras me llenaron más que cualquier depósito. Porque significaban que no estaba solo. Que ella lo entendía. Y que me apoyaba. Esa noche, revisé mis números del mes. Resumen del mes. Ingresos, 35,000 pesos. Gastos fijos, 19,400 pesos, 9,700 pesos por 2 quincenas. Gastos variables, 8,100 pesos. Imprevistos, coche 3,500 pesos. Total gastado, 31,000 pesos. Ahorro total, 4,000 pesos. 4,000 pesos ahorrados. En un mes. Más los 3,500 pesos que me devolvió mi mamá después igual a 7,500 pesos ahorrados en total. 7,500 pesos. En un mes. Antes, yo creía que era imposible ahorrar. Que no ganaba suficiente. Que la vida era muy cara. Pero no era cierto. La vida no era cara. Yo era un desperdicio. Y ahora ya no lo era. El domingo por la noche, Carlos me escribió. Oye, ¿recuerdas cuando te dije que anotaras tus gastos? ¿Ya llevas un mes? Sí.
Ya cumplí un mes. ¿Y cómo te sientes? Diferente. Más tranquilo. Más en control. Y con 7.500 pesos ahorrados. Chingón, hermano. Ahora lo que sigue es invertir. ¿Invertir? ¿En qué? En cosas que te generen más dinero. Pero primero termina tu fondo de emergencias. Y luego hablamos. Invertir. Esa palabra me sonaba lejana. Como algo que hacía la gente rica. Pero Carlos me estaba diciendo que yo también podía. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez. Y escribí. Mes 1 completado. Ahorro total, 7.500 pesos. Deudas pagadas, 2.300 pesos. Lecciones aprendidas, no es cuánto ganas. Es cuánto controlas. No es privarse. Es decidir. No es suerte. Es conciencia. Y por primera vez en años, siento que estoy construyendo algo. No sé qué. Pero algo. Y eso me da paz. Cerré la libreta. Y me quedé viendo el techo durante varios minutos. Un mes atrás, yo estaba desesperado. Quebrado. Sin entender a dónde se iba mi dinero. Ahora lo sabía. Y lo controlaba. Y aunque todavía faltaba mucho. Aunque todavía tenía metas por cumplir. Aunque todavía había días difíciles. Ya no era el mismo. Ya no era el imbécil que tiraba su dinero sin pensar. Ahora era alguien que decidía. Que planeaba. Que construía. Y esa persona me gustaba más. Mucho más. Me dormí esa noche sabiendo algo que antes no sabía. Que el dinero no era mi enemigo. Era mi herramienta. Y yo finalmente había aprendido a usarla. Y aunque apenas iba empezando, sabía que no había vuelta atrás. Porque una vez que ves cómo funciona, ya no puedes volver a ser ciego. Y yo ya había visto. Y no iba a olvidarlo. Nunca. 2 meses después de empezar a controlar mis gastos, algo cambió que no esperaba. No en mi cuenta de banco. En cómo me veía la gente. Un día, en la oficina, uno de mis compañeros se me acercó. Oye, ¿es cierto que ya no andas pidiendo prestado? Sí. Ya no. ¿Y cómo le hiciste? Porque yo sigo igual de jodido. Esa pregunta me sorprendió. Porque antes yo era el que preguntaba. El que pedía consejos. El que no entendía. Y ahora alguien me estaba preguntando a mí. Empecé a anotar todos mis gastos. Y me di cuenta de que me lo gastaba todo en pendejadas. ¿Y ya no gastas? Sí gasto. Solo que ahora decido en qué. Y planeo todo antes. ¿Y te alcanza? Me sobra. Por primera vez en años, me sobra. Se quedó callado. Procesando. Luego dijo. ¿Me enseñas? ¿Enseñarte qué? ¿Cómo le haces? Porque yo gano más que tú. Y siempre estoy en ceros. Esa frase me cayó como balde de agua fría. Porque él tenía razón. Él ganaba como 42.000 pesos al mes. Y siempre andaba pidiendo prestado. Siempre estresado. Siempre quebrado. Y yo ganaba 35.000 pesos. Y ahora tenía 14.000 pesos ahorrados. No era el dinero. Era el control. Esa tarde, quedamos de vernos después del trabajo. En una cafetería. Llegó con cara de cansado. De derrotado. No sé qué hago mal, me dijo. Gano bien. No tengo vicios. No me drogo. No apuesto. Pero nunca me alcanza. ¿Sabes a dónde se va tu dinero? Pues, en pagar cosas. ¿Qué cosas? No sé. Cosas normales. Comida. Salidas. Uber. Lo normal. ¿Cuánto gastas en Uber al mes? No sé. Como 1.000 pesos. Tal vez. ¿Y en comida? Tampoco sé. Como 3.000. 4.000. No llevo la cuenta. Ahí estaba el problema. Igual que yo hace 2 meses. Le pasé mi libreta. La que tenía todos mis gastos anotados. Lee esto. Empezó a leer. Página por página. Viendo cada gasto. Cada número. Cada total. Y conforme leía, su cara cambiaba. De sorpresa. De incomodidad. De reconocimiento. Cuando terminó, me devolvió la libreta. Yo gasto el triple que tú en puras pendejadas. Lo sé. Porque así gastaba yo antes. Y por eso siempre estaba jodido. ¿Y cómo empiezo? Le expliqué lo mismo que Carlos me había explicado a mí. Anotar cada gasto durante una semana. Sin juzgar. Sin cambiar nada. Solo anotar. Y después ver los números. Y decidir qué hacer. ¿Y si me da vergüenza lo que veo? Te va a dar vergüenza. A mí me dio. Pero esa vergüenza es lo que te va a hacer cambiar. Asintió. Y quedó de empezar el lunes. Nos despedimos. Y cuando salí de la cafetería, me di cuenta de algo, yo ya no era el que necesitaba ayuda. Ahora era el que podía ayudar. Y eso me llenó de una forma que no esperaba. El fin de semana, mi novia y yo estábamos viendo televisión cuando ella me dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Qué? Quiero empezar a ahorrar. Como tú. ¿En serio? Sí. He visto cómo cambiaste.
Y quiero hacer lo mismo. ¿Y por qué? ¿Estás mal de dinero? No. Pero tampoco estoy bien. Gano. Gasto. Y no sé en qué. Y ya me cansé de vivir así. Le enseñé mi método. La libreta. Los gastos anotados. El presupuesto. Todo. Y quedó de empezar la siguiente semana. Esa noche, me quedé pensando, hace 2 meses, yo era un desastre financiero. Y ahora estaba enseñándole a otros cómo no serlo. La vida da vueltas extrañas. El lunes, mi compañero llegó a la oficina con una libreta nueva. Ya empecé, me dijo mostrándome la primera página. Día 1, café 67 pesos. Uber 85 pesos. Comida 220 pesos. Bien. Sigue así toda la semana. Y luego hablamos. Esa semana, cada día me mandaba foto de su libreta. Con todos sus gastos. Y cada día, los números subían. 400 pesos. 500 pesos. 600 pesos en un solo día. Para el viernes, ya llevaba 3.200 pesos gastados. Y todavía faltaban 2 días. El domingo me escribió. Hermano, gasté 4.680 pesos en una semana. Casi 20.000 al mes. Y yo pensando que gastaba 10.000 pesos. Estoy en shock. Le respondí. Ahora ya sabes. ¿Qué vas a hacer? Cambiar. Porque no puedo seguir así. Esa conversación me hizo recordar mi propia revelación. Cuando vi los 6.247 pesos de mi primera semana. Cuando entendí que era un imbécil con mi dinero. Y me dio gusto saber que alguien más estaba despertando. A mediados de mes, pasó algo que me puso a prueba. Mi papá me llamó. Hijo, necesito pedirte un favor grande. ¿Qué pasó? Tu hermano tuvo un accidente. Nada grave. Pero necesita una cirugía. Y el seguro no cubre todo. Nos faltan 15.000 pesos. 15.000 pesos. Sentí como si me hubieran aventado al agua fría. Porque yo tenía exactamente 14.800 pesos ahorrados. Casi todo lo que había juntado en 2 meses. ¿Cuándo lo necesitan? Le pregunté. Esta semana. La cirugía es el viernes. Respiré profundo. Y aunque me dolió. Aunque me destrozó por dentro ver que todo mi progreso se iba a ir. Le dije. Cuenta con eso, papá. Mañana te lo deposito. ¿Estás seguro? No quiero dejarte sin nada. Estoy seguro. Es mi hermano. Lo demás se repone. Esa noche, miré mi cuenta de banco. Los 14.800 pesos que tanto me había costado juntar. Y me preparé mentalmente para verlos desaparecer. Pero entonces pensé en algo que Carlos me había dicho, el dinero necesita un propósito. Y este era un propósito. Uno importante. Uno que valía la pena. Al día siguiente, le deposité los 15.000 pesos a mi papá. Tuve que sacar 200 pesos de mi cuenta corriente para completar. Cuando vi el saldo después de la transferencia, sentí un vacío en el estómago. 2.180 pesos. Eso era todo lo que me quedaba. 2.180 pesos. Después de 2 meses de esfuerzo. Pero a diferencia de antes, no sentí desesperación. Sentí algo diferente, paz. Paz de saber que había hecho lo correcto. Paz de saber que había podido ayudar. Paz de saber que, aunque me quedaba poco, ya no estaba en ceros. Y sobre todo, paz de saber que si lo hice una vez, podía hacerlo otra vez. Esa tarde, Carlos me llamó. ¿Cómo vas? Mal. Tuve que darle 15.000 pesos a mi papá para la cirugía de mi hermano. Me quedé casi en ceros. ¿Y cómo te sientes? Triste. Pero tranquilo. Porque sé que fue para algo importante. Eso es lo más importante. Que el dinero te sirva para lo que importa. No para pendejadas. Tenía razón. Porque antes yo gastaba 15.000 pesos en un mes. En puras pendejadas. En cafés. En salidas. En cosas que ni recordaba. Pero ahora, esos 15.000 pesos habían servido para algo real. Para ayudar a mi hermano. Para resolver un problema familiar. Y aunque me quedaba sin ahorros, no me quedaba sin propósito. El viernes, mi hermano salió de la cirugía. Todo había salido bien. Mi papá me escribió. Gracias, hijo. No sé cómo pagarte esto. No tienes que pagarme, papá. Para eso está la familia. Esa noche, mi novia me preguntó. ¿Te arrepientes de haberles dado el dinero? No. Para nada. ¿Y no te da miedo empezar de cero otra vez? No es empezar de cero. Es empezar de 2.180 pesos. Y con todo lo que aprendí. Eso nadie me lo quita. Tenía razón. Porque el dinero se puede perder. Pero el conocimiento no. Yo ya sabía cómo controlar mis gastos. Cómo ahorrar. Cómo planear. Y eso valía más que cualquier cantidad en el banco. El sábado, hice algo que no había hecho en 2 meses, empecé mi plan de ahorro otra vez. Desde cero. Abrí mi libreta. Y en una página nueva escribí. Reinicio, mes 3. Saldo inicial, 2.180 pesos. Objetivo 1, fondo de emergencias, 20.000 pesos. Objetivo 2, reponer lo que di, 15.000 pesos.
Objetivo 3, viaje con novia, 8,000 pesos. 35,000 pesos en total. Era una meta grande. Pero ya no imposible. Porque si había ahorrado 15,000 pesos en 2 meses, podía volver a hacerlo. Solo necesitaba tiempo. Y disciplina. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había pasado. 2 meses atrás, yo no sabía a dónde se iba mi dinero. Y vivía estresado. Quebrado. Pidiendo prestado. Ahora lo sabía. Y aunque acababa de perder todos mis ahorros, no estaba quebrado. Estaba empezando otra vez. Pero con una diferencia enorme, ahora sabía cómo llegar. Y eso lo cambiaba todo. Me dormí esa noche sin ansiedad. Sin miedo. Solo con la certeza de que iba a volver a donde estaba. Y más allá. Porque el dinero va y viene. Pero el control se queda. Y yo ya tenía el control. Y nadie me lo iba a quitar. Abrí mi libreta una última vez. Y escribí algo que sabía que era importante. Hoy perdí 15,000 pesos. Pero gané algo más valioso, la certeza de que puedo recuperarme. De que no estoy condenado a vivir quebrado. De que puedo construir, perder y volver a construir. Y eso no tiene precio. Cerré la libreta. Y sonreí. Porque finalmente lo había entendido, el dinero no era el objetivo. El control lo era. Y yo ya lo tenía. Para siempre. 3 meses después de empezar todo esto, algo cambió que no esperaba. No solo en mi cuenta de banco. En mi forma de pensar sobre todo. Había recuperado los 15,000 pesos que le presté a mi papá. Bueno, casi. Llevaba 12,400 pesos ahorrados otra vez. Y aunque todavía me faltaban 2,600 pesos para llegar a donde estaba, ya no me sentía atrás. Me sentía avanzando. Porque entendí algo importante, el progreso no es lineal. A veces das 3 pasos adelante. Y luego 2 atrás. Pero mientras sigas moviéndote hacia adelante, vas bien. Un lunes por la mañana, mi compañero, el que había empezado a anotar sus gastos, llegó emocionado a la oficina. Hermano, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Llevo 6 semanas anotando mis gastos. Y acabo de ahorrar 10,000 pesos. 10,000. Nunca en mi vida había ahorrado eso. Chingón, ¿y cómo se siente? Diferente. Como si hubiera descubierto un superpoder. Ya no vivo con ansiedad. Ya no reviso mi cuenta con miedo. Ya sé que hay dinero. Te lo dije. No es magia. Es conciencia. Lo sé. Y gracias, hermano. En serio. Porque si no me hubieras explicado, yo seguiría igual de jodido. Esa conversación me llenó de una forma que no esperaba. Porque me di cuenta de que mi historia no solo me había cambiado a mí. Estaba cambiando a otros. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Esa semana, mi novia también me dio buenas noticias. Ya llevo 4,500 pesos ahorrados, me dijo con una sonrisa. ¿En serio? Sí. Y lo mejor es que no me costó trabajo. Solo dejé de gastar en pendejadas. ¿Cómo qué? Como ropa que no necesitaba. Maquillaje que compraba por impulso. Salidas que hacía solo porque sí. Y me di cuenta de que no extraño nada de eso. ¿Y qué vas a hacer con tu ahorro? Quiero irme de viaje. Sola. A conocerme. A descansar. Y ya tengo con qué. Esa respuesta me sorprendió. Porque esperaba que dijera para emergencias o para juntar contigo. Pero dijo algo más importante, para ella misma. Y eso me gustó. Porque significaba que había entendido el punto, el dinero no es para acumularlo. Es para que te sirva. A mediados de mes, Carlos me invitó a su casa. Quería mostrarme algo. Cuando llegué, tenía una laptop abierta. Con una hoja de Excel enorme. Llena de números. Mira esto, me dijo. Era su reporte financiero de los últimos 2 años. Ingresos. Gastos. Ahorros. Inversiones. Todo organizado. Todo medido. ¿Ves esto? Me señaló una línea. Esto es lo que gasté el primer año. 420,000 pesos. Y solo ahorré 32,000 pesos. Eso es mucho gasto. Lo sé. Pero mira el segundo año. Gasté 280,000 pesos. Y ahorré 180,000 pesos. ¿Cómo le hiciste? Lo mismo que tú. Anoté. Controlé. Decidí. Y aprendí algo, mientras más controlas, más te sobra. No porque ganes más. Sino porque desperdicias menos. Me quedé viendo esos números. Impresionado. Porque Carlos ganaba como 50,000 pesos al mes. Y había ahorrado 180,000 pesos en un año. Eso era casi 4 meses de sueldo. Ahorrados. ¿Y qué vas a hacer con eso? Le pregunté. Parte lo voy a invertir. Otra parte lo voy a usar para empezar un negocio. Y otra parte la voy a guardar para emergencias. ¿Un negocio de qué? Consultorías. Enseñarle a la gente lo que tú y yo aprendimos. Cómo controlar su dinero. Cómo salir de deudas. Cómo ahorrar. ¿Y crees que la gente pague por eso? Estoy seguro. Porque todos están como tú estabas hace 3 meses. Desesperados. Sin saber a dónde se va su dinero. Y dispuestos a pagar por una solución.
Esa idea me hizo pensar. Porque si yo había ayudado a mi compañero, y a mi novia, y a algunas otras personas que me habían preguntado, ¿por qué no ayudar a más gente? ¿Y cuánto cobrarías? Le pregunté. 2,000 pesos por sesión. 1 hora y media. Les enseño a armar su presupuesto, a identificar fugas, a crear un plan de ahorro. ¿Y cuántas sesiones llevas? 12. Y todas me han pagado. Son 24,000 pesos en un mes. Más mi sueldo normal. 24,000 pesos. Extra. Por enseñar algo que él había aprendido gratis. ¿Y no se siente raro cobrar por eso? Le pregunté. Al principio sí. Pero luego entendí algo, mi tiempo vale. Mi conocimiento vale. Y si alguien está dispuesto a pagar por mejorar su vida, ¿por qué no cobrarlo? Tenía razón. Y esa conversación me dejó pensando durante días. A finales de mes, mi hermano me invitó a comer. Hacía semanas que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Le pregunté. Bien. Ya estoy recuperado. Gracias a ti. No fue nada. Sí fue algo. Fueron 15,000 pesos. Y sé que te costó. Papá me contó que te habías quedado casi sin ahorros. Es cierto. Pero ya los recuperé. Bueno, casi. ¿Y cómo le hiciste? Porque yo llevo años sin poder ahorrar nada. Y ahí empezó otra vez. Otra conversación. Otra persona preguntando cómo controlar su dinero. Le expliqué todo. El método. La libreta. Los gastos anotados. El presupuesto. Y cuando terminé, me dijo algo que me sorprendió. ¿Me ayudarías a hacerlo? Te pago. No tienes que pagarme. Eres mi hermano. No. Quiero pagarte. Porque tu tiempo vale. Y si me ayudas, quiero que sea en serio. Esa frase me hizo recordar lo que Carlos me había dicho. Tu tiempo vale. Tu conocimiento vale. Está bien, le dije. Pero no te cobro como a un extraño. Te cobro poco. 500 pesos. Hecho. Quedamos de vernos el fin de semana. Y cuando llegó el día, pasamos 2 horas revisando sus gastos, sus ingresos, sus deudas. Y al final, le armé un plan. Un plan real. Con números. Con metas. Con fechas. Cuando terminamos, me pagó los 500 pesos. Gracias, hermano. En serio. Esto vale más que eso. De nada. Y si necesitas ayuda, me dices. Cuando salí de su casa, me quedé viendo el billete de 500 pesos. 500 pesos. Por 2 horas de trabajo. Haciendo algo que sabía. Algo que me gustaba. Algo que ayudaba. Y pensé, esto podría ser algo más grande. Esa noche, le escribí a Carlos. Oye, ¿cómo empezaste con las consultorías? Porque acabo de darle una a mi hermano. Y me gustó. Me respondió. Fácil. Hice un post en redes. Ofreciendo mi servicio. Y la gente empezó a llegar. No muchos al principio. Pero suficientes. ¿Y qué pongo en el post? Tu historia. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Y que puedes ayudar a otros a hacer lo mismo. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho, escribí un post en Facebook. Lo escribí sin pensar mucho. Sin editarlo 1000 veces. Solo escribí la verdad. Hace 3 meses, ganaba 35,000 pesos al mes y vivía quebrado. No sabía a dónde se iba mi dinero. Pedía prestado. Vivía estresado. Hasta que alguien me hizo una pregunta, ¿a dónde va tu dinero? Y no pude responder. Así que empecé a anotar cada peso. Y lo que descubrí me dejó en shock. Me gastaba 25,000 pesos al mes en puras pendejadas. Cafés. Uber Eats. Suscripciones que no usaba. Cosas que ni recordaba haber comprado. Hoy, 3 meses después, tengo 12,400 pesos ahorrados. Pagué deudas. Ayudé a mi familia. Y ya no vivo con miedo al dinero. Si tú estás donde yo estaba, te puedo ayudar. Te enseño a identificar a dónde se va tu dinero. A armar un presupuesto real. A crear un plan de ahorro. Una sesión. 2 horas. 500 pesos. Si te interesa, mándame mensaje. Le di publicar. Y me quedé viendo el post con nervios. ¿Y si nadie me escribía? ¿Y si pensaban que era ridículo? ¿Y si me criticaban? Pero 1 hora después, llegó el primer mensaje. Oye, me interesa. ¿Cuándo puedes? Luego otro. Yo también quiero. ¿Haces sesiones virtuales? Y otro. ¿Solo cobras 500 pesos? Porque he visto otros que cobran 3,000 pesos. En 2 días, tenía 5 personas interesadas. 5 personas dispuestas a pagar por aprender lo que yo sabía. Mi primera sesión fue con una chica de 28 años. Ganaba 40,000 pesos al mes. Y vivía en su tarjeta de crédito. Le pedí que me mostrara sus gastos del último mes. Y cuando los vi, me recordó a mí hace 3 meses. 8,000 pesos en ropa. 4,500 pesos en restaurantes. 2,800 pesos en Uber. 1,200 pesos en suscripciones. ¿Ves el problema? Le pregunté. Sí.
Gasto más de lo que gano. Exacto. Y por eso estás en deuda. Le armé un plan. Le mostré cómo recortar gastos sin sentirse miserable. Le enseñé a priorizar. Y al final de las 2 horas, me dijo algo que me llenó. Nadie me había explicado esto así. En la escuela nunca me enseñaron. Y mis papás tampoco. Gracias. Cuando me pagó los 500 pesos, sentí algo diferente. No era solo dinero. Era validación. Validación de que lo que sabía valía. De que podía ayudar. De que tenía algo que ofrecer. Esa semana di 3 sesiones más. Y gané 2,000 pesos. Dinero extra. Por hacer algo que me gustaba. Cuando le conté a mi novia, me dijo: deberías cobrar más. 500 pesos es muy poco. ¿Tú crees? Sí. Carlos, cobro 2,000 pesos. Y tú le estás dando el mismo valor. Solo que más barato. Tenía razón. Pero me daba miedo subir el precio. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí: mes 3, ahorro recuperado, 12,400 pesos. Deudas, 0 pesos. Ingreso extra por consultorías, 2,000 pesos. Lección más importante, el conocimiento vale. Y ayudar a otros no solo los cambia a ellos. Te cambia a ti. Porque te recuerda de dónde vienes. Y te muestra a dónde puedes llegar. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo: había empezado este viaje tratando de arreglar mi relación con el dinero. Pero había terminado descubriendo algo más grande, que podía ayudar a otros a hacer lo mismo. Y eso valía más que cualquier cantidad en mi cuenta de banco. Porque el dinero se gasta. Se pierde. Se va. Pero el impacto que dejas en otro se queda. Y yo ya estaba dejando el mío. 4 meses después de aquella primera semana anotando gastos, mi vida se había convertido en algo que nunca imaginé. No solo tenía 18,600 pesos ahorrados. También tenía un ingreso extra de 6,000 pesos mensuales dando consultorías. 6,000 pesos. Por hacer algo que me gustaba. Por ayudar a gente que estaba donde yo estuve. Y lo mejor, cada vez llegaba más gente. Un martes por la noche, recibí un mensaje de alguien que no conocía. Hola, vi tu post de hace 2 meses. Me lo compartió un amigo. ¿Sigues dando consultorías? Sí, sigo. ¿Cuánto cobras? Dudé. Porque seguía cobrando 500 pesos. Y mi novia tenía razón, era muy poco. Pero también me daba miedo perder clientes por subir el precio. 1,000 pesos por sesión de 2 horas escribí. Esperando que dijera que no. Perfecto. ¿Cuándo puedes? Me quedé viendo el mensaje. Sorprendido. Había subido el precio al doble. Y ni siquiera había dudado. Esa sesión fue con un hombre de 45 años. Gerente de una empresa. Ganaba 85,000 pesos al mes. Y estaba en deuda por más de 300,000 pesos. No entiendo cómo llegué aquí, me dijo con la voz quebrada. Gano bien. Trabajo duro. Pero cada mes estoy peor. Le pedí que me mostrara sus gastos. Y cuando los vi, entendí todo. Colegiatura de escuela privada para 2 hijos, 18,000 pesos mensuales. 2 coches con mensualidades, 12,000 pesos en total. Casa en zona residencial, 22,000 pesos de hipoteca. Tarjetas de crédito pagando mínimos, 8,000 pesos. Gastos variables, restaurantes, salidas, compras 20,000 pesos. Total, 80,000 pesos mensuales. Le sobraban 5,000 pesos. Pero los 8,000 pesos de tarjeta solo cubrían intereses. La deuda nunca bajaba. El problema no es cuánto ganas, le dije. Es que vives como si ganaras 120,000 pesos. Y cada mes te hundes más. ¿Y qué hago? No puedo sacar a mis hijos de la escuela. No puedo vender los coches. No puedo dejar la casa. ¿Por qué no? Se quedó callado. ¿Por qué? Porque me vería mal. Porque la gente va a pensar que estoy mal económicamente. Pero si estás mal económicamente, solo que lo escondes bien. Esa frase le pegó duro. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Tienes razón. Vivo una mentira. Y me está matando. Le armé un plan. Uno difícil. Uno que dolía. Pero uno real. Cambiar a los niños a una escuela pública buena, ahorro de 16,000 pesos al mes. Vender uno de los coches, eliminar 6,000 pesos de mensualidad. Refinanciar la casa, bajar 4,000 pesos mensuales. Cortar gastos innecesarios, ahorrar 8,000 pesos. Total de ahorro mensual, 34,000 pesos. Con esos 34,000 pesos, podía pagar las deudas agresivamente. Y en año y medio, estar completamente libre. Pero me va a costar todo, me dijo. ¿Todo qué? ¿Tu imagen? ¿Tu estatus? Eso ya te está costando tu paz mental. Tu salud. Tu matrimonio. Se quedó en silencio durante varios minutos. Luego dijo: tienes razón. Voy a hacerlo. Porque ya no aguanto más. Cuando terminó la sesión, me pagó los 1,000 pesos. Pero antes de irse, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Nadie me había dicho la verdad así. Todos me dicen que siga echándole ganas. Pero tú me dijiste lo que necesitaba escuchar. Gracias. Esa noche, cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en esa conversación.
Porque me di cuenta de algo, yo había estado en su lugar. No con esas cantidades. Pero con la misma mentalidad. Viviendo una vida que no podía pagar. Aparentando algo que no era. Escondiéndome detrás de una fachada. Y había tomado una pregunta simple para destruir esa fachada: ¿a dónde va tu dinero? 2 semanas después, ese mismo hombre me escribió: hermano, hice lo que me dijiste. Cambié a los niños de escuela. Vendí uno de los coches. Y refinancié la casa. Mi esposa se enojó al principio. Pero cuando le mostré los números, lo entendió. Por primera vez en años, dormí tranquilo. Gracias. Leí ese mensaje 3 veces. Y lloré. Porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí. Era sobre cada persona que ayudaba. Cada vida que tocaba. Cada familia que transformaba. A finales de ese mes, Carlos me invitó a un café. Oye, tengo una propuesta para ti, me dijo. ¿Qué propuesta? Quiero que demos un taller juntos. Para grupos grandes. Empresas. Organizaciones. Cobrar 15,000 pesos por taller de 3 horas. Mitad y mitad. ¿15,000 pesos? ¿Quién va a pagar eso? Las empresas. Porque tienen empleados estresados por dinero. Y eso les afecta la productividad. Si nosotros les enseñamos a manejar su dinero, todos ganan. ¿Y crees que funcione? Ya tengo 2 empresas interesadas. Solo falta que digas que sí. Lo pensé durante un minuto. Y luego dije: sí. Lo hago. El primer taller fue en una empresa de tecnología. 30 empleados. Todos jóvenes. Entre 25 y 35 años. Carlos empezó la sesión con su historia. Cómo había quebrado 2 negocios. Cómo había vivido en deuda. Cómo había aprendido a controlar su dinero. Luego me tocó a mí. Les conté mi historia. Los 6,247 pesos de la primera semana. Los 25,000 pesos que gastaba al mes en pendejadas. Cómo había transformado mi vida en 4 meses. Y al final, les dimos herramientas. Plantillas. Ejercicios. Todo lo que necesitaban para empezar. Cuando terminó el taller, varios empleados se nos acercaron. Con lágrimas en los ojos. Con historias similares. Con agradecimiento. Uno de ellos me dijo: gano 45,000 pesos al mes. Y tengo 80,000 pesos en deudas de tarjeta. No sabía cómo salir. Pero ahora ya tengo un plan. Gracias. Cuando salimos de ahí, Carlos me dio un sobre. Tu parte. 7,500 pesos. 7,500 pesos. Por 3 horas de trabajo. Más de lo que ganaba en una semana en mi empleo normal. Esto es una locura, le dije. No. Esto es lo que vale tu conocimiento. Y apenas empezamos. Tenía razón. Porque en los siguientes 2 meses, dimos 6 talleres más. Todos pagados. Todos exitosos. Y mi ingreso extra subió de 6,000 pesos a 18,000 pesos mensuales. 18,000 pesos. Casi la mitad de mi sueldo. Por ayudar a otros. Mi novia lo notó. Ya ganas más con tus consultorías que con tu trabajo normal, me dijo una noche. Lo sé. Es surreal. ¿Has pensado en renunciar? Esa pregunta me dejó helado. Porque sí lo había pensado. Muchas veces. Pero me daba miedo. No sé si esté listo, le dije. ¿Listo para qué? Ya tienes los ingresos. Ya tienes los clientes. Ya tienes un fondo de emergencias de 24,000 pesos. ¿Qué más necesitas? Seguridad. Pero nunca va a haber seguridad total. Siempre va a haber miedo. La pregunta es, ¿prefieres tener miedo haciendo lo que amas o tener miedo haciendo algo que no te llena? Esas palabras se me quedaron grabadas. Porque tenía razón. Yo seguía en mi empleo por miedo. No porque lo necesitara. Sino porque me daba seguridad. Pero esa seguridad era una ilusión. Porque si algo había aprendido en estos meses, era que la única seguridad real es la que tú construyes. Una semana después, mi jefe me llamó a su oficina. Necesitamos hablar, me dijo con tono serio. ¿Qué pasa? He notado que últimamente estás diferente. Como distraído. Como si tu mente estuviera en otro lado. Sigo cumpliendo con mi trabajo, le dije a la defensiva. Lo sé. Pero no es lo mismo. Antes dabas el extra. Ahora solo das lo mínimo. ¿Qué está pasando? Respiré profundo. Y decidí ser honesto. Tengo un proyecto paralelo. Doy consultorías financieras. Y está creciendo. ¿Y eso te está quitando tiempo de aquí? No. Lo hago en mis tiempos libres. Fines de semana. Noches. No afecta mi trabajo. Pero sí afecta tu compromiso. Y eso me preocupa. ¿Me estás pidiendo que lo deje? No. Solo te estoy pidiendo que decidas. Porque si tu cabeza está en otro lado, tal vez deberías estar ahí de tiempo completo. Esa conversación fue como una bofetada. Porque mi jefe acababa de ponerme contra la pared. Y tenía razón. Yo ya no estaba comprometido con mi trabajo. Solo estaba ahí por inercia. Por miedo. Por costumbre. Pero mi corazón estaba en otro lado. Esa noche, hablé con mi novia. Mi jefe me confrontó. Sobre mi compromiso con el trabajo.
¿Y qué le dijiste? Que lo hago en mis tiempos libres. Pero la verdad es que ya no me importa ese trabajo como antes. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Renunciar? Sí. Pero me da miedo. Siempre va a dar miedo. Pero tú ya no eres el mismo de hace 4 meses. Ya no eres el que no sabía a dónde se iba su dinero. Ya tienes control. Ya tienes ahorros. Ya tienes un plan. ¿Qué más necesitas? Tenía razón. Y esa noche tomé una decisión. Iba a renunciar. No mañana. Pero pronto. Solo necesitaba llegar a 50,000 pesos de ahorros. Y asegurarme de tener al menos 3 meses de ingresos garantizados con las consultorías. Y entonces daría el salto. Porque ya no quería vivir con un pie adentro y otro afuera. Quería vivir completamente en lo que amaba. Y aunque daba miedo, también daba emoción. Porque finalmente iba a hacer algo que la mayoría no hace, elegir. Elegir mi tiempo. Elegir mi trabajo. Elegir mi vida. Y esa elección, aunque aterradora, era lo más libre que había hecho en mi vida. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez. Y escribí. Mes 4, ahorro total, 24,000 pesos. Ingreso extra mensual, 18,000 pesos. Talleres dados, 6. Personas ayudadas, más de 80. Lección más importante, el miedo nunca se va. Solo aprendes a caminar con él. Y a veces, el miedo es la señal de que estás haciendo algo importante. Algo que vale la pena. Algo que te va a cambiar la vida. Y yo estoy listo para ese cambio. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que mi vida estaba a punto de dar otro giro. Uno que elegí yo. Y eso lo cambiaba todo. 5 meses y medio después de aquella primera semana anotando gastos, llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era lunes por la mañana. Llegué a la oficina con un sobre en la mano. Mi carta de renuncia. Llevaba 2 semanas escribiéndola. Borrándola. Reescribiéndola. Dudando. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba seguro. Porque había llegado a mis números, 52,000 pesos ahorrados. 3 meses de gastos cubiertos. Y contratos confirmados por 24,000 pesos en consultorías para el siguiente mes. Ya no era un sueño. Era un plan real. Toqué la puerta de mi jefe. ¿Puedo pasar? Adelante. Entré. Cerré la puerta. Y puse el sobre en su escritorio. ¿Qué es esto? Preguntó, aunque sabía perfectamente qué era. Mi renuncia. Con 2 semanas de anticipación. Abrió el sobre. Leyó la carta. Y se quedó en silencio durante varios segundos. Luego me miró. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya tienes otro trabajo? No. Voy a dedicarme de tiempo completo a mis consultorías financieras. ¿Y si no funciona? Funcionará. Porque ya está funcionando. Solo que ahora le voy a dedicar todo mi tiempo. Sabes que esto es un riesgo, ¿verdad? Aquí tienes estabilidad. Prestaciones. Seguro. Lo sé. Pero ya no quiero estabilidad. Quiero libertad. Esa frase lo dejó sin palabras. Porque entendió que no era una decisión emocional. Era una decisión pensada. Planeada. Ejecutada. Está bien, me dijo finalmente. Te deseo suerte. Y si algún día quieres regresar, aquí hay lugar. Gracias. Pero no voy a regresar. Salí de su oficina con las piernas temblando. Pero no de miedo. De emoción. Porque acababa de hacer algo que 4 meses atrás habría sido imposible, renunciar a un trabajo estable sin tener otro asegurado. Pero ya no era el mismo. Ya no vivía con miedo. Vivía con un plan. Esa tarde, le conté a mi novia. Renuncié. ¿En serio? Sí. Ya está hecho. En 2 semanas salgo. Me abrazó. Y sentí que temblaba un poco. ¿Estás asustada? Le pregunté. Un poco. Pero también emocionada. Porque sé que vas a estar bien. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo hiciste una vez. Pasaste de estar quebrado a tener control. De no saber a dónde iba tu dinero a tener 52,000 pesos ahorrados. Si pudiste hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Esas palabras me llenaron de una confianza que no esperaba. Porque tenía razón. Yo ya había hecho lo difícil. Lo demás era solo continuar. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Seguía yendo a la oficina. Haciendo mi trabajo. Pero ya no era lo mismo. Porque sabía que cada día me acercaba más a mi nueva vida. Mis compañeros empezaron a enterarse. ¿Es cierto que renunciaste? Me preguntó uno. Sí. ¿Y ya tienes otro trabajo? No. Voy a trabajar por mi cuenta. ¿Haciendo qué? Consultorías financieras. Ayuda a la gente a controlar su dinero. ¿Y de eso se puede vivir? Ya estoy viviendo de eso. Solo que ahora le voy a dedicar todo mi tiempo. Se quedó callado. Luego dijo. Te envidio. Yo quisiera hacer algo así. Pero me da miedo. A mí también me dio miedo. Pero el miedo nunca se va. Solo decides si lo dejas que te paralice o si caminas con él. Esa conversación la tuve como 10 veces esa semana. Con diferentes personas.
pero todas con el mismo miedo, ¿y si no funciona? Y todas con la misma respuesta, si no funciona, buscaré otro trabajo. No es el fin del mundo. El último día en la oficina fue surreal. Me despedí de todos. Recogí mis cosas. Y cuando salí del edificio por última vez, me quedé parado en la banqueta, viendo el lugar donde había pasado los últimos 6 años. Donde había aprendido. Donde había crecido. Donde había estado atrapado. Y respiré profundo. Porque sabía que no iba a regresar. Que este era un cierre real. Que mi vida estaba tomando otra dirección. Tomé una foto del edificio. Y la subí a mis redes con un mensaje. Hoy fue mi último día como empleado. Después de 6 años. No porque me hayan corrido, sino porque decidí construir algo diferente. Algo mío. Gracias a todos los que me apoyaron en este camino. Y a los que están pensando en hacer lo mismo, sí se puede. Solo necesitas un plan, disciplina y el valor de dar el primer paso. En 2 horas, ese post tenía más de 200 reacciones. Y 40 mensajes de gente preguntando cómo lo había hecho. Esa noche, mi familia organizó una cena. Para celebrar mi renuncia. Mi papá levantó su copa. Brindo por mi hijo. Que tuvo los huevos de hacer algo que yo nunca pude. Salirse del sistema. Construir algo propio. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me rompieron. Porque mi papá nunca decía esas cosas. Gracias, papá. Solo una cosa, me dijo. No te rindas. Porque va a haber días difíciles. Días en los que vas a dudar. Días en los que vas a querer regresar. Pero no lo hagas. Sigue adelante. Lo voy a hacer. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y en lugar de anotar gastos, anoté algo diferente. Mi plan para los próximos 3 meses. Mes 1, sin empleo. Meta de ingresos, 35,000 pesos. Consultorías individuales, 15 sesiones por 1,500 pesos igual a 22,500 pesos. Talleres grupales, 2 talleres por 7,500 pesos igual a 15,000 pesos. Total proyectado, 37,500 pesos. Mes 2. Meta de ingresos, 40,000 pesos. Consultorías individuales, 18 sesiones por 1,500 pesos igual a 27,000 pesos. Talleres grupales, 2 talleres por 7,500 pesos igual a 15,000 pesos. Total proyectado, 42,000 pesos. Mes 3. Meta de ingresos, 45,000 pesos. Consultorías individuales, 20 sesiones por 1,500 pesos igual a 30,000 pesos. Talleres grupales, 2 talleres por 7,500 pesos igual a 15,000 pesos. Total proyectado, 45,000 pesos. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo, estos números no eran fantasía. Eran reales. Porque ya tenía 12 consultorías agendadas para el siguiente mes. Y 2 talleres confirmados. Solo necesitaba conseguir 3 consultorías más. Y ya estaría en mi meta. El primer lunes sin empleo fue raro. Me desperté a las 7 de la mañana por costumbre. Pero no tenía a dónde ir. Desayuné tranquilo. Sin prisa. Sin estrés. Y a las 9 de la mañana me senté frente a mi computadora. Y empecé a trabajar. Pero esta vez, trabajaba para mí. En mi horario. Con mis reglas. Esa primera semana fue de pura ejecución. Di 4 consultorías. Preparé material para un taller. Contesté mensajes. Promocioné mis servicios. Y para el viernes, había ganado 6,000 pesos. 6,000 pesos. En una semana. Trabajando desde mi casa. La segunda semana fue mejor. Di 5 consultorías. Y un taller para una empresa pequeña. Total, 12,500 pesos. Cuando vi ese número, me quedé sin palabras. Porque en 2 semanas había ganado 18,500 pesos. Más de la mitad de mi quincena anterior. Y todavía faltaban 2 semanas para terminar el mes. Carlos me llamó. ¿Cómo vas? Bien. Muy bien. Ya llevo 18,500 pesos en 2 semanas. Chingón. ¿Ya ves? No necesitabas el empleo. Solo necesitabas tiempo para enfocarte en esto. Tienes razón. Y lo mejor es que todavía tengo tiempo libre. No estoy trabajando 12 horas al día. Estoy trabajando 6. Y ganando más. Así es. Esa es la diferencia entre trabajar para alguien más y trabajar para ti. Cuando trabajas para ti, cada hora vale más. Esa conversación me hizo reflexionar. Porque cuando era empleado, trabajaba 8 horas al día. Y ganaba como 200 pesos por hora. Ahora trabajaba 6 horas al día. Y ganaba como 500 pesos por hora. Más del doble. En menos tiempo. ¿Por qué? Porque ahora yo ponía el precio. Yo decidía con quién trabajar. Yo controlaba todo. A finales del primer mes sin empleo, hice el corte. Total ganado, 41,200 pesos. Gastos del mes, 18,500 pesos. Ahorro, 22,700 pesos. 22,700 pesos ahorrados. En un mes. Casi lo mismo que ahorraba en 3 meses cuando era empleado. Y lo mejor, no me sentía estresado. No me sentía agotado. Me sentía pleno.
Porque finalmente estaba haciendo lo que amaba. Ayudando a gente. Construyendo algo propio. Esa noche, mi novia me dijo algo que me llenó. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ya no te quejas. Antes llegabas del trabajo quejándote de tu jefe. De tus compañeros. Del tráfico. Y ahora no. Ahora llegas feliz. Es que ya no tengo de qué quejarme. Exacto. Y eso vale más que cualquier sueldo. Tenía razón. Porque el dinero es importante. Pero la paz mental vale más. Y yo finalmente tenía ambas cosas. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta por última vez ese mes. Mes 1 sin empleo, ganado 41.200 pesos. Ahorrado 22.700 pesos. Consultorías dadas, 23. Talleres, 3, personas ayudadas. Más de 60. Lección más importante, renunciar no fue el final. Fue el inicio. El inicio de una vida donde yo decido. Donde yo construyo. Donde yo elijo. Y aunque todavía hay miedo, también hay algo más fuerte, certeza. Certeza de que tomé la decisión correcta. Y de que no hay vuelta atrás. Cerré la libreta. Y me dormí con una sonrisa. Porque finalmente entendí algo que cambió todo, el verdadero riesgo no era renunciar. El verdadero riesgo era quedarme. Quedarme en un lugar que no me llenaba. Quedarme viviendo una vida que no elegí. Quedarme por miedo. Y yo ya no estaba dispuesto a hacer eso. Porque había descubierto algo más valioso que la seguridad, la libertad. La libertad de decidir. De construir. De vivir en mis términos. Y esa libertad no tenía precio. Y nadie me la iba a quitar. Nunca. 6 meses después de aquella primera semana anotando gastos, mi vida era irreconocible. No solo en los números. En todo. Estaba sentado en una cafetería. Esperando a mi siguiente cliente. Y mientras esperaba, abrí mi app del banco. Saldo disponible, 87.340 pesos. 87.340 pesos. Hace 6 meses, yo vivía con 247 pesos faltando 8 días para la quincena. Pidiendo prestado. Estresado. Sin saber a dónde se iba mi dinero. Y ahora tenía casi 3 meses de gastos ahorrados. Un negocio que generaba más de 50.000 pesos mensuales. Y paz mental. Llegó mi cliente. Un hombre de 38 años. Contador. Ganaba 60.000 pesos al mes. Y estaba quebrado. No entiendo qué hago mal, me dijo con la voz quebrada. Estudié finanzas. Trabajo con números todo el día. Pero no puedo con los míos. Le pedí que me mostrara sus gastos. Y cuando los vi, me vi a mí mismo hace 6 meses. Gastos hormiga, 12.000 pesos mensuales. Suscripciones sin usar, 2.400 pesos. Comidas fuera, 8.500 pesos. Total desperdiciado, 22.900 pesos al mes. Casi 23.000 pesos. Que desaparecían sin que él se diera cuenta. ¿Ves el problema? Le pregunté. Sí. Me lo estoy robando yo mismo. Exacto. Y la buena noticia es que ahora que lo sabes, puedes cambiarlo. Le armé un plan. Le enseñé a anotar. A presupuestar. A decidir. Y al final de las 2 horas, me dijo algo que me llenó. Nadie me había explicado esto. Y estudio finanzas. ¿Cómo es posible? Porque la escuela te enseña a manejar el dinero de otros. No el tuyo. Y son cosas completamente diferentes. Cuando se fue, me quedé pensando en esa conversación. Y me di cuenta de algo, yo no era especial. No sabía más que un contador. No era más inteligente. Solo había hecho algo que la mayoría no hace, anotar. Controlar. Decidir. Y eso había cambiado todo. Esa tarde, Carlos me llamó. Oye, tengo algo que proponerte. ¿Qué? Una empresa grande quiere que demos un taller para 200 empleados. 3 sesiones de 2 horas. Nos pagan 80.000 pesos. Total. ¿80.000 pesos? Sí. 40.000 pesos para cada uno. ¿Estás dentro? Estoy dentro. Esa fue la confirmación que necesitaba, esto ya no era un experimento. Era un negocio real. Sostenible. Reciente. El día del taller llegó más rápido de lo que esperaba. Era en un auditorio enorme. Con 200 personas. Todas con la misma cara, cansadas. Estresadas. Quebradas. Carlos empezó con su historia. Luego yo con la mía. Y cuando terminé de contar cómo había pasado de 247 pesos a 87.000 pesos en 6 meses, hubo un silencio. Luego, aplausos. Aplausos que no paraban. Porque les había mostrado algo que no sabían, que era posible. Que no estaban condenados. Que podían cambiar. Después del taller, una chica de como 26 años se me acercó. Con los ojos llorosos. Gracias. En serio. Porque yo estoy exactamente donde tú estabas. Gano 32.000 pesos al mes. Y siempre estoy quebrada. Y pensé que era normal. Que así era la vida. Pero ahora sé que no. No es normal. Solo es falta de control. Y eso se arregla. ¿Me puedes ayudar?
Claro. Mándame mensaje y agendamos una sesión. Esa noche, cuando llegué a casa, mi novia me estaba esperando con una botella de vino. ¿Qué celebramos? Le pregunté. Que hoy ganaste 40,000 pesos en un día. Y que hace 6 meses estabas pidiendo prestado 300 pesos. Tenía razón. Nos sentamos. Brindamos. Y nos quedamos en silencio varios minutos. Luego ella me dijo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que ya no vives para trabajar. Trabajas para vivir. Antes todo era trabajo. Estrés. Dinero. Y ahora no. Ahora hay balance. Es cierto. Y eso es lo que más valoro. No el dinero. El tiempo. La libertad de elegir. ¿Te arrepientes de algo? De no haber empezado antes. Pero también sé que todo tiene su tiempo. Y este era el mío. Esa conversación me hizo reflexionar durante días. Porque me di cuenta de algo. Hace 6 meses, cuando anoté mis primeros gastos, no estaba buscando cambiar mi vida. Solo estaba buscando entender por qué no me alcanzaba. Pero esa simple pregunta, ¿a dónde va tu dinero?, me llevó a un camino que nunca imaginé. Un camino donde aprendí a controlar. A decidir. A construir. Un camino donde pasé de ser empleado quebrado a emprendedor con propósito. Y todo empezó con una libreta. Y 7 días. Y la honestidad brutal de ver mis números. Un mes después, mi hermano me invitó a comer. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien. Muy bien. Ya llevo casi medio año trabajando por mi cuenta. Y va mejor de lo que imaginé. ¿Cuánto estás ganando? Entre 50,000 pesos y 60,000 pesos al mes. Depende de cuántos talleres tenga. Se quedó callado. Procesando. Eso es más del doble de lo que ganabas de empleado. Lo sé. Y trabajo la mitad del tiempo. ¿No te da miedo que se acabe? A veces. Pero aprendí algo, el miedo nunca se va. Solo decides si lo dejas que te paralice o si actúas a pesar de él. Tienes razón. Yo sigo en mi trabajo. Ganando lo mismo. Haciendo lo mismo. Y cada día me arrepiento más de no hacer algo diferente. ¿Y por qué no lo haces? Porque tengo miedo. Porque no sé si pueda. Porque, no sé. Mira, hermano. Hace 6 meses, yo tampoco sabía si podía. Pero lo intenté. Y funcionó. No porque sea especial. Sino porque di el primer paso. Y luego el segundo. Y luego el tercero. Y antes de darme cuenta, ya estaba en otro lugar. Se quedó pensando. Luego dijo. Tienes razón. Voy a empezar algo. No sé qué. Pero algo. Esa conversación me recordó algo importante, mi historia no terminaba conmigo. Se expandía. Tocaba a otros. Los inspiraba a moverse. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche, volví a mi libreta. La misma donde había anotado mis primeros gastos. La misma donde había visto la verdad brutal. La abrí. Y leí la primera página. Día 1, sábado, 1,005 pesos. Luego fui a la última página. Donde estaban mis números de hoy. Mes 6, ingresos 58,400 pesos. Ahorros acumulados, 87,340 pesos. Consultorías, 31. Talleres, 5, personas ayudadas, más de 150. La diferencia era abismal. Y todo había empezado con una pregunta simple, ¿a dónde va tu dinero? Cerré la libreta. Y escribí una última entrada. Han pasado 6 meses desde que anoté mi primer gasto. 6 meses desde que me di cuenta de que era un imbécil con mi dinero. Y hoy puedo decir algo que nunca pensé que diría, mi vida cambió completamente. No porque me haya vuelto rico. No lo soy. Todavía tengo metas por cumplir. Todavía hay cosas que quiero lograr. Pero cambió porque ahora tengo control. Porque ahora decido a dónde va cada peso. Porque ahora vivo sin miedo al dinero. Y lo más importante. Ahora ayudo a otros a hacer lo mismo. Porque descubrí que el dinero no es el enemigo. La ignorancia lo es. Y cuando dejas de ser ignorante con tu dinero, todo cambia. No de un día para otro. No mágicamente. Pero cambia. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Solo necesitas empezar. Anotar. Ver la verdad. Y decidir cambiar. No es fácil. No es rápido. Pero funciona. Y vale cada segundo de esfuerzo. Cerré la libreta por última vez. Y la guardé en un cajón. Junto con mis recibos viejos. Junto con las pruebas de lo que fui. Porque ya no necesitaba anotar cada gasto. Ya lo había internalizado. Ya era parte de mí. Ahora solo abría mi app una vez a la semana. Revisaba. Ajustaba. Y seguía adelante. Porque el control ya no era un esfuerzo. Era un hábito. Y los hábitos son lo que te cambian la vida. Esa noche, antes de dormir, mi novia me abrazó. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque hiciste algo que la mayoría no hace. Cambiaste. De verdad. Y no solo te cambiaste tú. Cambiaste a todos los que te rodean. No lo hice solo. Tú me apoyaste.
Carlos me enseñó. Mi familia creyó en mí. Pero tú diste el paso. Nadie más. Tenía razón. Porque al final, nadie iba a cambiar mi vida por mí. Nadie iba a anotar mis gastos por mí. Nadie iba a tomar las decisiones por mí. Solo yo podía hacerlo. Y lo había hecho. Me dormí esa noche con una certeza que nunca había tenido: mi vida estaba en mis manos. No en las de mi jefe. No en las de mi banco. No en las de la suerte. En las mías. Y eso era lo más libre que podía sentir. 3 días después, recibí un mensaje de la chica del taller. La de 26 años. Hola. Llevo 2 semanas anotando mis gastos. Y descubrí que gasto 8,400 pesos al mes en puras pendejadas. Cafés. Uber Eats. Apps que no uso. Estoy en shock. Pero también agradecida. Porque ahora sé. Y puedo cambiar. Gracias por mostrarme que era posible. Leí ese mensaje 3 veces. Y sonreí. Porque me di cuenta de que había completado el ciclo. Hace 6 meses, yo estaba donde ella estaba. Descubriendo la verdad brutal. Sintiendo vergüenza. Pero también esperanza. Y ahora ella estaba ahí. Empezando su propio camino. Y tal vez, en 6 meses, ella estaría ayudando a alguien más. Y así se expandía. Así crecía. Así cambiaba el mundo. Una persona a la vez. Esa noche, salí al balcón de mi departamento. Y me quedé viendo la ciudad. 6 meses atrás, yo estaba en esta misma ciudad. Pero en otro mundo. Un mundo donde el dinero me controlaba. Donde vivía con miedo. Donde no entendía por qué nunca me alcanzaba. Y ahora estaba aquí. En el mismo lugar físico. Pero en un universo completamente diferente. Un universo donde yo controlaba mi dinero. Donde vivía sin miedo. Donde entendía exactamente a dónde iba cada peso. Y todo había empezado con una pregunta simple. Una pregunta que alguien me hizo en el momento perfecto. Una pregunta que cambió mi vida para siempre. ¿A dónde va tu dinero? Y aunque tomó 6 meses llegar hasta aquí. Aunque fue difícil. Aunque hubo días de duda. Valió la pena. Cada peso anotado. Cada gasto eliminado. Cada decisión consciente. Porque al final, no se trataba solo de dinero. Se trataba de libertad. De control. De vivir una vida que elegí yo. Y esa vida, aunque imperfecta, aunque todavía en construcción, era mía. Completamente mía. Y nadie me la iba a quitar. Nunca. Fin. Esta historia comenzó con 247 pesos y una pregunta. Terminó con 87,340 pesos ahorrados y una certeza. El dinero no cambia tu vida. El control sí.